Después de ver en 2008 los 245 minutos de Historias Extraordinarias, la película de Mariano Ginás, y después de ver en 2010 las 4 historias que giran sobre la calecita de El pasado es un animal grotesco, una de las últimas obras de Mariano Pensotti, quedé bastante convencida de que, si de nuevos autores se trata, la experimentación narrativa en el contexto de la ficción argentina contemporánea viene teniendo lugar también, y por cierto de un modo elocuente y eficaz, a veces más, en algunas obras provenientes de los universos del cine y del teatro. En este caso me refiero a unos proyectos artísticos que de un modo muy singular apostaron por las grandes cosas, casi en el sentido clásico del término, las grandes ideas, las grandes realizaciones, los grandes relatos, a unas obras que se constituyen bajo el signo de la ambición, también en el sentido más clásico del término, ser la máxima expresión de algo, y que moldeándose por lo tanto en la complejidad de las intenciones y de las formas desmesuradas, constituyen en los últimos años en Argentina una potente señal de los modos específicos en que, en un régimen de ambivalencia como es el que define, según un diagnóstico ampliamente consensuado, la era de la posautonomía, insisten la pregunta por el valor y hasta la noción misma de obra. Entre ellas, este film de Ginás y esta pieza de Pensotti que se proponen experimentar con esa forma de extensión implícita en la ambición de la gran novela del siglo XIX. Lo digo muy brevemente, recurren para eso al clásico procedimiento de la voz en off, lo hacen sin embargo de un modo tan masivo que el texto que enuncia esa voz cubre prácticamente toda la representación, y es ese recurso masivo a la palabra, es esa emisión continua de un relato sobre la pantalla o sobre el escenario lo que me interesa. Diría que hacernos escuchar unas novelas en esa rara reedición de la comunidad de narrador y oyente que tiene lugar en la sala oscura y en silencio es la forma en que Historias Extraordinarias y El pasado es un animal grotesco exploran e inventan no tanto un nuevo uso del género novelesco como nuevos dispositivos para su realización y su percepción, para su puesta en acto, la puesta en acto de la novela, diría. Y diría también que lograr crear ese círculo de atención para el oído en los comienzos de este siglo XXI es sin dudas la gran proeza de estas obras y la marca de su singularidad. La monumental heptalogía de Hieronymus Bosch, compuesta sobre la rueda de los 7 pecados capitales, que Spiegelburg fue escribiendo y estrenando entre 1996 y 2008, con sus 7 obras resonando unas en otras en laberintos crecientes y espiralados de ficción y realidad, y Bizarra, la gran saga melodramática argentina de 2003, ese teatro novela que representó a lo largo de 10 semanas episodios y 25 horas de emisión, constituyen sin dudas las muestras más impactantes y extenuantes de un teatro que hizo, por lo menos en un momento, de lo descomunal de sus obras y sus puestas no solo un desafío épico para actores y productores, sino sobre todo la forma más ajustada de intervenir en una particular economía ficcional y cultural. Todo, la última obra que estrenó en 2009, señala precisamente a través de su título, y como muy bien lo observó Luz Rodríguez Carranza, lo extemporáneo de esta ambición. Una vez que las totalidades, las grandes ideologías, las identidades han sido derrumbadas y cuestionadas, y una vez que la disolución se impone como lema de la era contemporánea, Rafael Spiegelburg responde a la consigna del festival que lo convocó hablando de todo. El teatro de Spiegelburg, que hace de la multiplicación exponencial del relato su nudo formal, pero también su campo de indagación ética y política, convierte la experimentación con los formatos genéricos, telenovela, road movie, ciencia ficción, en el terreno propicio para avanzar en una expansión tanto narrativa como estrictamente teatral. Es de estos modos de la expansión, más precisamente de las potencias implícitas en la articulación entre expansión del relato y desborde del espacio teatral, que quisiera ocuparme aquí. La ya mítica puesta en escena de La estupidez, también de 2003, alterna sobre la misma escenografía, una única habitación que hace las veces de distintos cuartos de un motel en una ruta de Las Vegas, 5 historias paralelas que, mientras se expanden y se entrelazan milimétricamente a través de 1001 vicisitudes, sobreexigen a lo largo de sus 3 horas y media a los únicos 5 actores que encarnan los 24 personajes de la pieza. La estupidez, dice Spiegelburg, no conoce de medidas. Y por cierto, si el paulatino y envolvente crecimiento de la obra va creando el efecto de un demasiado lleno, la desmesura parece volverse inabarcable cuando, abstrayéndose literalmente del concepto de medida,
el texto recurre a la geometría proyectiva, a ese principio que dice que las rectas se cortan en el punto impropio del infinito, y llega entonces el punto en que vemos sobre el escenario dos escenas, no solo cortándose una a la otra con sus entradas y salidas, sino literalmente superpuestas. En este sentido, como decía, no se trata de la estupidez de la puesta en acto de la novela, y sin embargo bien podría decirse que también aquí la sobreabundancia de la palabra cubre masivamente la representación. Mejor, y dado que esa emisión no tiene la forma de un relato continuo, diría que la sobreabundancia de la palabra es el signo de una poética que en tiempos de teatro postdramático insiste en colocar, por cierto, de un modo singular, el plano textual en el centro de la obra. Si, como postula Lehmann, el texto escrito, como medio de representación dominante, como garantía de unidad y coherencia, ha sido desplazado de su lugar hegemónico en el hecho teatral, si en la búsqueda de una confrontación del mecanismo de la representación con algún tipo de límite, el teatro postdramático se define como un tipo de práctica escénica cuyo resultado y proceso de construcción ya no están ni previstos ni contenidos en el texto, la paradoja del formato incómodamente teatral de Spregelburg reside, y la estupidez en este sentido es radical, en desbordar los límites del teatro, los límites de la representación, los de la escena, los de lo actuable, solo que a través del raro pero indiscutible protagonismo de un texto cuya lógica expansiva, que termina por difuminar las líneas por las que avanza la fábula, no es incompatible con un calibrado rigor en la composición narrativa, más aún parece reclamarlo. Es que allí donde este texto tiende a desbordarse, en ese punto impropio en que dos escenas se superponen, y no es un dato menor que una de esas dos escenas consiste en el desarrollo de un relato continuo e interminable, no solo a los actores se les exige el despliegue de todos los recursos y las fuerzas para que todo acontezca a la perfección, también al espectador se le demanda un máximo cuando se postula, aunque como una hipótesis irrealizable, una atención doble. O se convierte en dos espectadores al mismo tiempo para seguir cada una de esas líneas, o vuelve a ver la obra si quiere completar cada una de las escenas. El teatro de Spregelburg parece decir que no es preciso desplazar la centralidad del texto para escapar a la ya inviable ilusión mimética. El exceso, el desborde y el vértigo son los signos formales para mostrar, señalar, en realidad, una realidad tanto más real cuanto más inverosímiles son sus patrones de representación. Si para Alain Badiou nuestro tiempo alardea de complejidad, y esa complejidad del mundo contemporáneo es más bien la exterioridad del automatismo del capital, que atestigua la incapacidad para lo simple, el teatro de Spregelburg, que bien podría responder a todas sus otras consignas, teatro para el pensamiento de todos contra la opinión de todos, teatro sin economía ni reserva que contradiga la avaricia existencial, contrarresta, como quiere Badiou, la tendencia predominante de un tiempo como el nuestro, tan poco propicio para la escritura de texto de teatro, dice Badiou, solo que no a través del recurso genérico a lo simple, sino por la vía de una complejidad cuyo desborde señala el automatismo del capital, sí, pero de un capitalismo delirante con fecha y localización bien precisas. Escrita en su mayor parte entre 2000 y 2001, terminada en enero del 2002, durante los violentos episodios de fin de año en Argentina, el tiempo y el espacio de ese delirio del capital que la estupidez exterioriza son muy concretos y específicos, refractarios a la homogeneidad de la globalización. La descalificación académica del maestro de esta fórmula que acaba de enunciar el discípulo no se hace esperar, y el discípulo vuelve a refutar ahora la sanción de estupidez de la que él mismo es objeto, y lo hace con una inquietante deducción. Dice: no soy estúpido, soy pobre. He aquí podría decirse el momento crítico del texto. Allí donde el teatro de Spregelburg se autorrefuta conceptualmente, porque la teoría del caos y la catástrofe es su nudo teórico y formal, la obra, que transcurrió confrontando las probabilidades ideales matemáticas con las ocurrencias reales del azar, afirma que el dinero, pero no su crecimiento exponencial, sino su falta, opera como anulación de las posibilidades multiplicantes. Como quien dice: si el dinero es una fantasía representativa y puede crecer en los limpos del juego y la especulación, su carencia, ya que no su disolución por la vía de la inflación descontrolada, es y será siempre la realidad más llana, más rotunda e irrefutable. Toda especulación termina allí, en la refutación materialista de las combinatorias y la complicación.
Y sin embargo, mal podría decirse que esta es la lección de la estupidez, porque si la recurrencia fáctica de la estupidez se articula con la formulación de unas verdades que, gritadas como evidencias, resisten tanto el desarrollo argumentativo como el veredicto de la opinión y de la reflexión, lo cierto es que finalmente no sabemos muy bien si al cabo de la obra tenemos que salir convencidos de que el dinero nos vuelve imbéciles, de que el dinero es el delirio de una época neoliberal y estúpida, o de que el dinero es la base material del pensamiento. Y es que este es finalmente el efecto de la inflación de la fábula. Todo se torna una suerte de cosa donde figura y forma se confunden y donde incluso dentro de un mismo evento uno no sabe exactamente qué es lo que se le señala para ver. Es allí, podría decirse, donde el teatro de Spiegelburg piensa y obliga a pensar. Ni toma de conciencia ni reflexión, sino puesta en acto del pensamiento, construcción de un cuerpo del lenguaje improbable del que salimos con la impresión de que algo nos ha sido revelado y al mismo tiempo incómodamente confundidos, aturdidos, cansados, pensar cansa, dice Badiou, y ensimismados, catatónicos, estúpidos tal vez. Es curioso, pero algo así sucede con el final de la estupidez. De pronto, después de la dispersión de la trama narrativa, deja de oírse a los personajes mientras ellos siguen hablando e interactuando sobre el escenario y comienza a escucharse la voz en off de uno de ellos, pensando como distanciado del cuadro en lo que acontece, en lo que va a suceder, en lo que sigue transcurriendo y en lo que no va a suceder. Un cuadro pensativo, podríamos decir, que bajo la figura de una imagen muda en movimiento, opera, por cierto con mucho de humor zen, como un señalamiento del vacío, mejor como una indicación de la pulsión del sentido, que cuando acontece, entre la red de significados, expande los límites de lo pensable. En esta indecidibilidad, pariente del contagio de impresiones y sensaciones, de la libre traducción que Rancière reclama para el espectador emancipado, reside uno de los modos más interesantes de articular representación y verdad, representación y pensamiento, creo yo, aquí están los especialistas, en la escena argentina contemporánea. Y ella misma es una prueba, según creo, de la potencia contenida en la distancia y neutralización de esa paradójica forma de eficacia que, frente a la pedagogía de la mediación representativa y frente a la pedagogía de la inmediatez ética, Rancière llama la eficacia estética.